92, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Aleluya. Y esta tarde hemos venido, ¿verdad?, a alabar, a adorar, porque dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Vamos a entonar ese hermoso coro 163 que dice, vine a alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Coro 163. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Alábale, hermano. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Dice, y esa es la razón de nuestro Dios al cual venimos a alabar y a exaltar. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios, hermanos. Ahí en el Salmo 92. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle lectura del 6 al 9, hermanos. Dice así la palabra de Dios. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová,
porque he aquí serán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con otro coro, 146, que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. A eso hemos venido, hermanos, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te aleluya, y que ese sea el deseo de nuestro corazón, cada día alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios, aquel que nos da la vida, aquel que nos da el existir, aquel que nos da todo, hermanos. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el coro de ahí mismo, número 4, que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Somos pueblo de él, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Coro número 4, aleluya. Gloria a Dios. Alabad a Jehová, aleluya. Alábale, hermano, con todo tu corazón. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. A su nombre, gloria sea nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y usted y yo hemos venido a alabar a un Dios vivo, no un Dios de muertos, no un ídolo. Venimos a cantarle a 3 veces santo, aleluya. Vamos a alabarle con el himno número 5, que dice: alabad a nuestro Dios en su santuario. Alábale, hermana, alábale con todo tu corazón,
Mientras vida haya en nuestro ser, hemos de cantarle. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alábenle, pequeñitos, también. Amén. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus fuerzas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y aparabe, cantar. Estamos respirando, gracias a Dios. No necesitamos de un oxígeno, ¿verdad? Porque el aliento nos los da el Señor, ese respirar. Es por eso que somos amigos de Dios. Coro número 10, que dice: amigo soy de Dios, por la preciosa sangre que Él derramó por ti y por mí, amado hermano. Amigo soy de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amigo soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó y mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, vivo dichoso porque veo su paz. Amistad hoy con Dios y para siempre dulce paz tendrá. Amigo soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó y mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, vivo dichoso porque veo su paz. Amistad hoy con Dios y para siempre dulce paz tendrá. Aleluya. Y solamente Él es un amigo fiel, Él no falla, Él dice: pone dulce paz en nuestro corazón. Aleluya. Seguiremos alabando a nuestro Dios con ese hermoso coro 131 que dice: se ve en el camino. Ya se ven, ¿verdad, hermanos? Señales, ya Cristo viene. Hay que prepararse, no hay que descuidar nuestra vida espiritual, amados hermanos. Se ve en el camino, dice al dulce Jesús. ¿Cuántos ya quisiéramos que viniera, verdad? Pero aún faltan, ¿verdad? Bueno, en mi vida falta familiares, que Dios toque ese corazón de mármol y que les ponga un corazón de carne. Vamos a entonar este hermoso canto. Se ve en el camino al dulce Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Se ve en el camino al dulce Jesús, un suave murmullo hablándome a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se ve en el camino al dulce Jesús. Aleluya. Un suave murmullo
viene al Padre, si no es por mí. Hoy canto aleluya, con un arpa de oro, los ángeles cantan un himno de amor. Mil gracias, Dios mío, por amarme tanto, enjugar mi llanto con paz y amor. Aleluya, gloria a Dios. Dice, hoy canto, algún día estaremos allá, ¿verdad? Cantando, aleluya. Dice, con un arpa de oro y los ángeles cantando, aleluya, un himno de amor. Ese himno de amor que ahorita cantamos aquí, pero algún día le cantaremos eternamente, aleluya. Vamos a entonar otro canto, no sin antes decir nuestro texto, aleluya. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a tratar de entonar este hermoso coro número 159 que dice, vengo a suplicarte. Hemos venido a suplicar, ¿verdad? A orarle a nuestro Dios. Coro número 159. Ayúdenme a entonarnos, amado hermano. Dios está con nosotros, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. gloria a Dios. Amén. Pero permítame, hermano, es que no lo encuentro, permítame. 159. Sí, 159. Ya. Eso lo estaba buscando en los himnos, perdón. Amén, gloria a Dios. Vengo a suplicarte, mi Jesús, que me dejes gozar en tu
hermoso canto, ¿verdad, hermanos? Todo lo que tenemos, lo que poseemos es de nuestro Dios. Aleluya. Para dejar este lugar, dice el coro 93, la canción del Espíritu. Y así dejamos este lugar, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Coro número 93, la canción del Espíritu. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Amén. Oh, deja que el Señor te mueva con su espíritu de amor. Alzamos nuestra voz Todopoderoso, en esta hora hemos venido a alabarte con todo el corazón, Señor. Llénanos, Señor, como dice este hermoso canto. Ven y llénanos, Señor, de tu hermosa presencia, Padre eterno. Gracias, Señor. Abraza tu iglesia, bendito Dios. Gracias por estos Que no momentos. salgamos como venimos, Señor. Gracias porque somos pocos, Señor. Podemos sentir tu hermosa presencia, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Que dice tu palabra, que ancho y espacioso es el camino que lleva al pecado, tal vez difícil y angosto, el camino que lleva a la vida eterna, bendito Dios. Yo quiero caminar por ese camino angosto. Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, Padre Santo. Gracias porque hoy podemos estar aquí, bendito Señor, dándote Ayúdanos la a honra ser y la fieles gloria, a ti, Padre. Señor. Gracias por tu Gracias por la hermosa salud, por la presencia. vida, Señor. Gracias, Padre Por poder estar Celestial, aquí, porque Señor. podemos Por la estar, voz, Señor, en tu bendito Dios, que nos presencia, das, Señor, porque bendito. sabemos que somos Hay salvos, tantas Señor. cosas, Señor, por qué Gracias, agradecerte, Padre por qué bendito. darte gracias, Señor. Gracias por la vida de cada Gracias, familia. Señor. Gracias te Gracias. damos, Ahora te Señor. ruego que tú hables a cada corazón. Usa la vida de mi hermano, Señor, que trae palabra. Usa su vida con tu grande poder, Padre Santo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, amados hermanos, dejamos este lugar y vamos a escuchar palabra de Dios. Bendito mi hermano, bendito Señor, sé con él, bendito Dios, que tu palabra, bendito Señor, no la echemos en saco roto, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito sea. Aleluya. Damos en esta tarde la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos, porque Él está con nosotros y nos ha permitido tener este momento de Amén, gloria a Dios. alabanza. Que el Señor sea con nuestra hermana y podamos, hermanos, siempre tener esa disposición y ese ánimo para alabar y glorificar a nuestro Dios. El Señor está con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Continuamos viendo esta serie de enseñanzas del Evangelio de Juan. Ahora en el capítulo 8 del versículo 48 vamos a leer hasta el 59, hermanos. Quizás no veamos toda esta sección, pero para leer, hermanos, y tener presente lo que ocurre en esta última parte, en este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con el pueblo, con los líderes religiosos, que inició desde el capítulo 7 y bueno, llega hasta este momento, hermanos, en el capítulo 8. Así que vamos a leer, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 48 al 59.
Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, y le damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar en su casa. Cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor nos ayude para que la palabra de Él, su palabra, hermanos, haga la obra en nosotros. Dice la Sagrada Escritura: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos, un momento. Vamos a ver esta porción de la Sagrada Escritura, esta parte final del capítulo 8, en la cual, hermanos, hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo tiene este intercambio, esta conversación, esta serie de enseñanzas, toda esta enseñanza con los líderes religiosos de aquel tiempo. Vemos, hermanos, cómo ellos negaban, rechazaban al Señor Jesucristo, aun a pesar de las invitaciones, de las palabras de enseñanza, la exhortación, la corrección paciente que el Señor hace a cada uno de ellos. Pero vemos, hermanos, que en ellos había una seguridad. Hemos visto que en ellos había una confianza. Ser hijos de Abraham, eso es lo que ellos tenían por gran estima. Eso es en lo que ellos depositaban la seguridad de ser hijos de Dios, de salvación. El ser hijos de Abraham, para ellos eso era suficiente. Pero ya el Señor Jesucristo les ha enseñado que era evidente en sus vidas que vivían diferente y actuaban diferente a lo que Abraham fue cuando él estuvo en vida. La evidencia era lo que había en el corazón de ellos: amar la mentira, amar la maldad. En este caso vemos más adelante cómo estos hombres querían matar al Señor Jesucristo. Todo eso hacía evidente, hermanos, que estos hombres no tenían que ver con Abraham, por lo menos en cuanto a su fe. Nada de ellos en cuanto a sus acciones, su pensamiento, lo que creían, tenía que ver con la fe de Abraham, hermanos. La fe que Abraham puso en su momento, confiando en la palabra de Dios, en lo que Dios ordenó. Ellos no actuaban de la misma manera. Y después de las palabras del Señor Jesucristo últimas, haciéndoles ver el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, haciendo ver, diciéndoles el Señor que la evidencia de que ellos no eran de Dios, no eran parte de los hijos de Dios, era la actitud que ellos tenían a su enseñanza hacia Él. Y ellos, como respuesta a esta
a este señalamiento del Señor: ustedes no son de Dios, ustedes no son hijos de Dios. Ellos le respondieron, los judíos, y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Estos hombres, airados, enojados por la respuesta que ellos le dan, habían enojo, había molestia. Hablan en contra, hermanos, del Señor Jesucristo. Ya lo habían dicho anteriormente ahí, ya les había dicho, anteriormente ahí en el versículo 44 a ellos la evidencia de no ser hijos de Abraham, sino ser hijos de su padre el diablo. Ante esto ellos le responden con estas palabras: tú eres samaritano y tienes demonio. Esta expresión, tú eres samaritano, la manera en la cual estos hombres respondieron al Señor, era porque quizás en el Señor Jesucristo, no veían un verdadero judío, no veían un verdadero hijo de Abraham. Y este era, parte del conflicto que Israel tenía con los samaritanos. En su momento, cuando hablamos de la mujer samaritana, vimos, hermanos, el conflicto de años que había entre judíos y samaritanos. Los judíos señalaban a los samaritanos como no parte del pueblo de Dios por la mezcla de judíos con naciones extranjeras que había en su sangre, en la sangre de los samaritanos. Recuerden que en ese momento vimos cómo cuando Israel fue llevado cautivo en el tiempo de los reyes, fue llevado cautivo a Babilonia, no todo el pueblo fue llevado cautivo, sino que una porción del pueblo había quedado en su ciudad, en su tierra, y ese pueblo que se quedó en su tierra se mezcló con las naciones extranjeras. De manera que cuando Israel vuelve, el pueblo de Israel vuelve de la cautividad, primero con Nehemías, luego con Esdras, en ese trayecto, hermanos, vemos que cuando regresan, en una parte dice que los extranjeros querían ayudar a Israel a reconstruir el templo. Bueno, esos extranjeros eran este grupo, estos samaritanos, estos hombres que tenían sangre judía mezclada con sangre extranjera. Entonces, el señalamiento hacia el Señor era el cuestionar el ser verdaderamente hijo de Abraham, del linaje de David. Estaban cuestionando su nacimiento, estaban cuestionando e insultando al Señor Jesucristo, haciendo también referencia a lo que le dijeron en el versículo 41. Nosotros no somos nacidos de fornicación. El señalamiento hacia el Señor es que Él había nacido de una relación ilegítima. Esa era la ofensa. Por eso le dicen: nosotros bien decimos que tú eres samaritano. Bueno, en esto también vemos en las respuestas que los judíos dan, que ellos no habían sido capaces de contradecir o de argumentar en contra de las palabras del Señor. Bueno, tú dices esto, que nosotros no somos hijos de Abraham por esto, pero nosotros pensamos esto, creemos esto, y ahí intercambiar ideas. No. Ante esa incapacidad, a la sabiduría, a la fuerza, a la determinación de las palabras del Señor, ellos descalificaron al Señor Jesucristo diciéndole: tú eres samaritano. Le insultaron, le pusieron un sobrenombre, le dieron un insulto, sin poder hacer frente a las enseñanzas del Señor. Y este era uno de los insultos más fuertes, vamos a decir, que un judío podía hacer hacia otra persona que se decía judío. Tú eres samaritano, tú eres como esos samaritanos, por ese conflicto de años que había. Recuerden que tanto era la rivalidad entre judíos y samaritanos que incluso no se permitían encontrarse. Se dice que el conflicto era tan grande que cuando un judío cruzaba por Samaria, los samaritanos les negaban la ayuda, les negaban el hospedaje a los judíos.
Y de la misma manera, cuando un judío veía a otro samaritano, le repudiaba, le rechazaba. Había ese conflicto, hermanos. Entonces, al insultar al Señor Jesucristo de esa manera, hacían ver que el Señor Jesucristo era enemigo. No era un judío verdadero, era un engañador, haciendo ver que el Señor Jesucristo no era parte del pueblo. Esto, hermanos, fue parte de la respuesta de estos hombres, un insulto a las palabras del Señor Jesucristo, a lo que Él les enseñó. Y vemos, hermanos, en esto la dureza de los judíos hacia el Señor. Más atrás, el Señor Jesucristo les había dicho en el versículo 37, mi palabra no haya cabida en vosotros. Su corazón está tan endurecido que mi palabra no penetra en ustedes. Ustedes no entienden, ustedes no quieren aceptar, no quieren entender mis enseñanzas. Con esto vemos, hermanos, la evidencia de eso. En lugar de haber un verdadero arrepentimiento, hubo ofensas, hubo insultos, hubo un intento de querer menospreciar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero vemos, hermanos, que ni el mismo Jesús respetaba estas rivalidades que había, porque lejos de menospreciar Él a los samaritanos, vemos cómo el Señor Jesucristo, por lo menos en este Evangelio de Juan, a la primera persona a la cual se revela como el Mesías es a la mujer samaritana. Le hace ver que Él era el Mesías, le hace ver que Él era el que esperaban, el Salvador del mundo. Y los samaritanos, aquellos que Israel menospreciaba, a diferencia de ellos, aquí vemos el contraste. ¿Cómo fue que los samaritanos respondieron a las enseñanzas de Jesús diciendo, ahora creemos que este hombre es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo? Ahora creemos por lo que hemos oído, ahora sabemos. Vean, ellos escucharon, los judíos escucharon. La respuesta fue diferente. Y ante la respuesta, hermanos, las circunstancias eran las mismas. El Señor se detuvo 2 días a hablar con los samaritanos. Aquí el Señor se había detenido a hablar con el pueblo de Israel. Ambos escucharon el mensaje, ambos escucharon la enseñanza de Jesús. Sin embargo, la respuesta fue diferente. En un corazón, en el de los samaritanos, hubo cabida para el mensaje. Ellos creyeron en Jesús y le reconocieron como el Salvador del mundo, el Cristo. Por otro lado, vemos a los judíos escuchando el mensaje de Cristo y rechazándole, diciéndole que Él es samaritano. Y no solo eso, le dijeron, demonio tienes. Con esto, hermanos, al decirle samaritano, el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo lo etiquetaban como un falso maestro, como un traidor a Israel, como un enemigo del pueblo. Rechazaron al Señor Jesucristo. Pero vemos que también le dicen, demonio tienes, guiados por la rabia. Y vean, hermanos, lo que el enojo puede llevar a las personas a expresar. ¿Qué es lo que la gente puede expresar como resultado del enojo? Bueno, vemos aquí las ofensas al mismo Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Demonio tienes, le dijeron, estás poseído por un demonio. Tú no hablas en nombre de Dios, tú hablas poseído, tú hablas en nombre de un demonio. Ya en otros pasajes vemos cómo los judíos habían insultado de la misma manera al Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Marcos 3:22 le decían al Señor Jesucristo que tenía a Belcebú. Y también más adelante en Juan 7:20 le dijeron lo mismo al Señor Jesucristo, demonio tienes. Entonces vemos que esta gente no se detenía, estos hombres no se detenían para insultar al Señor Jesucristo. Pareciera ser que de manera muy sencilla, muy ligera, muy fácil, ellos expresaban y etiquetaban a las personas de esta manera. Eso es algo, hermanos, de lo cual, bueno, vemos en aquel tiempo. Y cuando dice aquí los judíos, recuerden que está hablando de los líderes religiosos. Esa era la manera que los líderes religiosos trataban
en este caso a las personas del pueblo que veían peligrosas. Vean cómo hablaban al Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, vemos que, como vamos a ver más adelante ahí en el capítulo 9, cuando ocurre cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento y llevan a los padres para dar testimonio de este ciego, vemos que los padres, cuando fueron interrogados por los líderes, vamos a ver, fueron intimidados, tuvieron temor, no se quisieron hacer responsables porque sabían las consecuencias que había si tenían a los líderes religiosos como enemigos. Entonces dijeron, no, pregúntenle a él, edad tiene para responder. Vemos, hermanos, que esa era como la forma en la cual estos hombres se manejaban. También leyendo en el libro de Hechos, vemos cómo constantemente llamaban a los discípulos, estos mismos líderes, para intimidar a los apóstoles. Entonces, ¿de qué manera se manejaban ellos? Intimidando. Los líderes religiosos intimidaban al pueblo, intimidaban a los hombres, insultándoles, haciendo afirmaciones muy a la ligera para menospreciar a las demás personas. Y vemos que aquí hicieron lo mismo con el Señor. Sin embargo, hermanos, vemos que el Señor se mantuvo firme. El Señor no se dejó intimidar. Constantemente lo estuvieron intimidando en toda esta enseñanza. Por ejemplo, hemos visto en el capítulo 7 cómo mandaron alguaciles para tomarlo preso. Lo estaban acosando. La gente misma sabía que este hombre, el Señor Jesucristo, por ejemplo, ahí en Juan 7:25, sabían que los líderes religiosos querían matarlo. Y aún a pesar de toda esa presión, el Señor les está haciendo frente en este pasaje. Esa es la actitud, hermanos, que debemos tener nosotros ante las dificultades, las presiones, la persecución que pueda haber en algún momento sobre el cristianismo en contra de nosotros. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que en este mundo padecerían aflicción, tendrían aflicción. Les dijo también, así como a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Y en algún momento, hermanos, a nosotros nos va a ocurrir. Puede ocurrirnos, ya está ocurriendo. Como la sociedad, el mundo, está caminando para menospreciar todo lo que la palabra de Dios dice, y hoy en día vemos cómo rechazan las verdades de la Escritura. El cristiano, todos nosotros, hermanos, debemos ser, como dice Pablo a Timoteo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hacer frente, hermanos, aún en medio de la persecución, de los títulos que ponen, de la presión que hace la sociedad para que la iglesia, el cristiano, ceda. Tristemente, hermanos, vemos cómo el cristianismo ha cedido, cómo el cristianismo en general ha caminado para atrás en lugar de ir hacia el frente, ha caminado hacia atrás, ha cedido a todas estas corrientes, a todas estas ideologías que en el día de hoy son tan anunciadas y dadas a conocer. Quiere el Señor, hermanos, que ustedes y yo, esta iglesia, pueda permanecer firme, pueda permanecer fiel, podamos dar testimonio de la Escritura, testimonio del Señor, y podamos con firmeza, hermanos, ustedes y yo, defender las verdades que nos dice y enseña la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a estas declaraciones, a estos intentos de intimidarle? Versículo 49, vean. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Cómo respondió Jesús, hermanos, ante estas acusaciones malintencionadas de estos hombres? Con calma, con tranquilidad, con paciencia. De una manera, hermanos, en la cual vemos el Señor Jesucristo no se enojó, Él no se molestó, Él no respondió en el mismo tono a estas palabras. Él no respondió, hermanos, en el mismo tono y con la misma fuerza y la misma intención, insultando a estos hombres, no, sino que simplemente les dijo: yo no tengo demonio. Y hasta en sus palabras podemos leer, podemos ver que lo hizo con esa
con esa paciencia, con esa calma, con esa tranquilidad. Dice Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Guardar silencio, no responder, no amenazar, no actuar de la misma manera, sino encomendaba todo al que juzga justamente. Y aquí, hermanos, para nosotros hay un ejemplo de cómo el cristiano tiene que responder, tiene que actuar ante esas situaciones, hermanos, de dificultad, ofensas que vengan en contra de nosotros. Si hay una ofensa en nuestra contra, hermanos, actuar y ser como el Señor Jesucristo, detenernos para actuar correctamente, responder correctamente, actuar y hacer como hizo el Señor Jesucristo, un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de templanza, un ejemplo de lo que Él vino a hacer en cuanto a su obra, en cuanto a esa paciencia. Y esa paciencia, hermanos, de Jesús que Él tuvo con estos hombres, es la paciencia que Él tiene con nosotros, es la paciencia que Él tiene para cada uno de nosotros. Quizás nosotros hemos actuado en algunas veces como estos líderes religiosos, rechazando, negando y no permitiendo que la palabra de Dios tenga cabida en nosotros. Y la exhortación viene y nosotros permanecemos y hacemos cosas que la Escritura nos manda no hacer, desobedecemos al Señor, pero Él sigue teniendo paciencia. Él sigue siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que nos arrepintamos. Aquí vemos la paciencia de Cristo, no queriendo que estos hombres perezcan, sino que se arrepintieran. Pero no vemos en ellos arrepentimiento, vemos en ellos un rechazo al Mesías, al Hijo de Dios. Y eso es lo que muchas veces vemos en el mundo, y quizás muchas veces, hermanos, ha estado presente en nosotros. Falta de arrepentimiento, falta, hermanos, de atender a la Escritura y hacer lo que creemos mejor, entregados a lo que el mundo hace. Quiere el Señor, hermanos, que como Jesús respondamos con mansedumbre, con dominio propio. Pero también, hermanos, quiera el Señor que usted y yo no seamos como estos judíos, sino que respondamos ante esto con arrepentimiento, reconociendo la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, tan grande, tan abundante a cada uno de nosotros, hermanos. Y Él les dice: no tengo demonio. Antes, todo lo contrario, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esta palabra, hermanos, honro a mi Padre, quiere decir hago su voluntad. No estoy haciendo voluntad humana, dice el Señor. Hago la voluntad de mi Padre. Yo he venido a hacer su voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad y la obra de mi Padre. Dijo Cristo en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y Cristo es el único que puede decir que acabó la obra de Dios. Él es el único. Nosotros no podemos decir que ya acabamos la obra de Dios. Nos falta mucho. Y aunque muramos, no podemos decir acabé la obra, te hice todo lo que me correspondía. Quizás nos va a faltar mucho por hacer, pero el Señor, quiere el Señor, hermanos, que Él nos halle haciendo su obra, haciendo su voluntad. Y aquí el Señor dice: antes honro a mi Padre, hago su voluntad, no la voluntad humana. He venido a hacer la obra de Dios, he venido a hacer lo que Dios manda, he venido a hacer lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. El hacer la obra de Dios, hermanos, como vemos en este pasaje, como ocurrió con el Señor Jesucristo, honrar a Dios, hacer su obra trae dificultad, trae persecución. Trae, hermanos, situaciones que son difíciles, situaciones, hermanos, de lucha, situaciones, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que hacer frente a problemas, dificultades, tantas cosas. Pero el Señor, hermanos, quiere, así como Cristo lo hizo, que nosotros sigamos
haciendo la voluntad de nuestro Dios. Si Él es nuestro Padre, hacemos su voluntad, todo para la gloria y honra de Dios, hermanos. Que usted y yo hagamos su obra, que usted honremos a Dios. ¿Cómo? Haciendo su obra, obedeciéndole, atendiendo a su palabra, atendiendo al Señor, atendiendo y haciendo lo que Él quiere de cada uno de nosotros, haciendo su voluntad en lo que decimos, en lo que hacemos, en todo, hermanos, lo que realizamos. Hagamos la voluntad de nuestro Dios para su gloria. Por eso Cristo dijo: yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, me han rechazado a mí. Y el Señor Jesucristo dijo en un pasaje igual en Juan, ven, hermanos, cómo podemos tomar del Evangelio de Juan enseñanzas, retomar enseñanzas que Él ya dijo. Por ejemplo, dijo ahí en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 23, todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y dice el Señor Jesucristo: ustedes no me honran, vosotros me deshonráis. Y Él dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios, hermanos. Es rechazar lo que Él dice, como ahorita vamos a ver. Es negar la salvación de Dios. Versículo 50, Él dice, vean: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Bueno, aquí viendo un poco lo que dice el Señor, yo lo entendí este pasaje de otra manera, como que el Señor está haciendo un contraste entre Él que no buscaba su gloria y los que buscan la gloria personal. Pero no, hermanos, dice el pasaje: yo no busco mi gloria. Y efectivamente el Señor Jesucristo no buscó el reconocimiento. Cuando lo quisieron tomar para hacerlo rey, Él se escondió, Él se retiró. Y Él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él no vino a buscar su gloria. Un día, hermanos, Cristo va a venir en poder y gloria. Pero en su primera venida Él no vino para buscar gloria, sino como un cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús, hermanos? A dar salvación. Él no vino, hermanos, para ser reconocido. Pero dice: hay quien la busca. ¿Qué busca? La gloria. ¿Qué quiere decir esto? Hay quien reconoce la gloria de Jesús. Yo no busco mi gloria, ser reconocido, pero hay quien sí me reconoce. Y ese juzga y lo dice de manera justa, de manera correcta. ¿Quién es ese, hermanos, en la Escritura que buscó, que reconoció la gloria de Jesús y le reconoció a Él como aquel que debemos escuchar? El Padre. El Padre es el que le dio la gloria al Hijo. Él dijo cuando Jesús fue bautizado: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos, de sus 3 discípulos, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, Cristo no buscó su gloria, su propia gloria, pero el Padre hay quien la busca, hay quien se la da, hay quien ha reconocido quién es Él y lo hace justamente, lo hace con verdad. Él no lo hizo, pero el Padre, hermanos, sí juzgó correctamente y dijo: este es mi Hijo amado y Él es digno de gloria, Él es digno de honra. Y dice la Escritura allá en Filipenses que a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Vemos, hermanos, que Cristo vino en humildad y sencillez, pero el Padre reconoció que Él era su Hijo. Él dijo: este es mi Hijo amado. Él, hermanos, lo dijo y lo afirmó con justicia y con verdad. Cristo, hermanos, no buscó algo personal. Cristo, hermanos, buscó y vino a hacer la voluntad de su Padre, hermanos, y lo hizo completamente. Lo hizo de una manera en la cual el Padre dijo: en Él estoy complacido, en Él tengo complacencia. Hermanos, que Dios pudiese decir eso de nosotros: en mi Hijo estoy complacido, en Él tengo complacencia.
En Él, en su vida me agrado, en Él me agrado. Que el Señor, hermanos, pudiera decir eso de nosotros. Que el Señor, hermanos, cuando nos presentemos algún día delante de Él, podamos decir, podamos escuchar, bien buen siervo fiel. Podamos escuchar esas palabras del Señor, hermanos. Y yo creo que cuando estemos delante de Él y escuchemos esas palabras, quizás nos vamos a olvidar más bien nos vamos a olvidar de todo lo que pasamos en esta tierra. Dificultades, enfermedades, insultos, ofensas, sufrimiento, padecimiento, todo eso se va a pasar. Toda palabra que nos pesó en este mundo se va a pasar, va a quedar en el pasado al escuchar estas palabras. Bien buen siervo fiel. Eso, hermanos, es lo que nosotros esperamos. No el reconocimiento humano, no la gloria humana, no lo que el mundo da, no lo que el mundo ofrece. Nosotros esperamos, hermanos, las palabras hermosas de nuestro Dios, de nuestro Señor, de aquel que está sentado en el trono, diciendo bien, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que nosotros esperamos y las únicas que nos deben importar, hermano. Las palabras de nuestro Dios cuando estemos delante de su presencia. No buscar la gloria terrenal como Cristo lo hizo. Él no buscó lo terrenal, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Que así ustedes y yo, hermanos, lo hagamos. Aunque aquí no nos reconozcan, algún día estaremos en la presencia de Dios y nos gozaremos por toda la eternidad. Y por último quiero ver el versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vean, hermanos, esta siguiente declaración del Señor. De cierto os digo. Como hemos visto en todo el Evangelio de Juan, hermanos, después de expresar de cierto, quiere decir que lo que sigue es de suma importancia. Y aquí el Señor Jesucristo, hermanos, hace una hermosa promesa a todos aquellos que le honran, le glorifican, atienden al llamamiento de salvación. Todo aquel que guarda mi palabra, que obedece mi palabra, nunca verá muerte. Ahora, aquí no está hablando, hermanos, de la salvación por obras. El que guarda mi palabra, recuerden que guardar la palabra de Dios es obedecer. No está hablando de la salvación por obras. Está hablando, hermanos, de todo el contexto, lo que hemos dicho. ¿Cuál es la palabra? Lo que el Señor les ha enseñado en todo el contexto, su obra. Y el llamamiento es: crean en mí. ¿Qué es lo que ellos habían hecho con esa palabra? Rechazar. Pero dice: todo el que obedece mi palabra, todo aquel que responde correctamente a este llamado y cree en mí, nunca verá muerte. Podríamos leerlo: todo aquel que cree en mí, cree en mi palabra, cree en mi obra, no verá muerte, sino que tiene vida eterna. De cierto os digo. Hermosa declaración que el Señor Jesucristo hace a cada uno de nosotros, hermanos. Con esto vemos lo importante, hermanos, que es atender al llamado de nuestro Dios. Él ya lo dijo en Juan 6:45, escrito está por los profetas, todos serán enseñados por Dios, todos escucharán, dice aquí, todos los que escuchan el mandato de Dios, muchos tienen esa bendición, como ustedes, como los hombres de aquel tiempo, como nosotros, de ser enseñados por Dios por medio de su palabra. Pero todo aquel que oye al Padre y aprende de mí, que atiende, que obedece, que se acerca a Cristo, que pone su fe en Él y viene a mí, ese tiene, dice más adelante, vida eterna. Tiene vida. De cierto os digo, el que cree en mí, Juan 6:47, tiene vida eterna. Y aquí dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca morirá, dice el Señor Jesucristo, hermanos. Entonces vemos que lo que hace la diferencia entre morir eternamente y vivir eternamente es creer en el Señor Jesucristo. Ellos no creían a la palabra.
Abraham creyó a la palabra de Dios poniendo su fe en él. Estos hombres no creyeron a la palabra de Cristo, a él, a su obra maravillosa, le rechazaron y vieron la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos? Nunca verá muerte. Bueno, no quiere decir que nadie, que no va a morir físicamente. No está hablando, hermanos, de la muerte física como tal. Está hablando, hermanos, de la muerte eterna. De la muerte que viene como resultado de permanecer en pecados, que es la condenación. Porque la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Entonces, ¿qué es lo que viene para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, atiende al llamamiento? Tiene vida eterna, no verá muerte. Y ustedes y yo, hermanos, si estamos en Cristo, no veremos la muerte eterna. Sí vamos a morir, pero dice que todo aquel que muere en Cristo resucitará en aquel día, en el día postrero. Y el Señor lo dice más adelante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Tiene vida eterna. El que muere tiene vida eterna. Todos aquellos que murieron en Cristo. Años han pasado, cristianos que han muerto en Cristo. Hoy hay cristianos muriendo, siendo perseguidos allá en Nigeria. Hay cristianos que están masacrando en aquel lugar. Bueno, todos esos cristianos que mueren tienen vida eterna y en el día postrero van a resucitar para la gloria y honra de nuestro Dios. La vida eterna es el resultado, hermanos, no de las obras, sino de creer con humildad y obediencia a la palabra de Cristo, a su llamado, a su obra maravillosa, y seguirlo. Ese nunca verá la muerte. Ese tiene vida eterna y ha recibido el perdón de sus pecados. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, quería de estos hombres, pero ellos estaban rechazando a Jesús. Eso es lo que Él quiere de nosotros, hermanos. Quiere el Señor que ustedes y yo, hermanos, podamos poner nuestra fe en Jesús, podamos reconocerle a Él como Salvador. Si hemos pecado, hermanos, quiere el Señor que nosotros haya un verdadero arrepentimiento, nos alejemos de nuestros pecados, como se lo dijo a la mujer adúltera: no peques más, no te condeno, no peques más. Así para nosotros no hay condenación, pero no peques más. Permanece fiel y firme en el Señor. Eso es lo que, hermanos, todo mundo necesita. Esta es la obra maravillosa de Jesús. Esto es lo que Jesús ofrece al mundo, ofrece a las personas. Quiere el Señor, hermanos, que ustedes y yo no rechacemos esa obra, sino que aceptemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si lo rechazamos, veremos la muerte eterna, una eternidad lejos del Señor en condenación. Pero si le aceptamos, creemos en Él y nos arrepentimos verdaderamente, tenemos vida eterna, y aunque muramos, resucitaremos en aquel día para la gloria y honra de nuestro Dios. Qué hermosa promesa hay en estas palabras, qué hermosa realidad hay para cada uno de nosotros si estamos en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para tener presente esto y veamos esta declaración como una hermosa promesa o como un llamamiento importante. De cierto os digo, que todo aquel que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿En esto hay seguridad o hay un llamamiento? Que el Señor nos ayude, hermanos, a responder correctamente para la gloria y honra de su nombre. Bendito Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por lo que tú hablas y dices a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la paciencia que nos has tenido, la paciencia que me has tenido, Señor, para llamarme, Señor, una y otra vez, hacer ese llamamiento por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de alguna exhortación, algún hermano, por medio de alguna enseñanza. Me has llamado constantemente, Señor, y quizás en algún momento, Señor, yo fui duro y rechacé todo, Señor, lo que tú hiciste. Pero ahora, Señor, yo te ruego que pongas en nosotros,
quites ese corazón de piedra y pongas ese corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que atiende, un corazón humilde, no un corazón duro, Señor, en el cual tu palabra no hallaba cabida, como la de estos hombres, Señor, hombres duros, hombres que te rechazaron, hombres que te insultaron, hombres, Señor, que te querían matar, bendito Dios. No, Señor, que nosotros podamos ser como aquellos samaritanos, menospreciados quizás, pero que pudieron reconocer y decir: ahora creemos por lo que hemos oído, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Que podamos declarar como lo hizo Pedro y abrazarnos de esa verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Ayúdanos a responder correctamente. Danos de tu gracia, danos de tu bondad, Señor, danos de tu misericordia. Gracias porque hasta este día has sido misericordioso con cada uno de nosotros, has sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que nos arrepintamos. Danos arrepentimiento, danos, Señor, de tu gracia. Convéncenos de pecado, de justicia, convéncenos, Señor. Quita nuestro corazón duro, quita, Señor, nuestro corazón endurecido, Señor, y permítenos volvernos a ti. Permítenos, Señor, poner nuestra mirada en ti. Lejos de ti, Señor, no hay satisfacción. Lejos de ti, Señor, hay perdición. Lejos de ti, Señor, por más que podamos disfrutar, Señor, no hay alegría. Lejos de ti, Señor, estamos perdidos. Lejos de ti, Señor, estamos en pecado. Y si permanecemos así, Señor, algún día nos presentaremos delante de ti, Señor, con temor. Nos presentaremos delante de ti como juez, bendito Dios. Pero hoy, Señor, hoy tú nos permites venir. Hoy es el día de salvación, Señor, para que vengamos delante de ti, nos arrepintamos, te reconozcamos como nuestro Salvador y digamos: tú eres el Cristo, perdóname. Hay en nosotros arrepentimiento, hay en nosotros convicción de pecado, hay en nosotros, Señor, esa seguridad y podamos reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, toca, Señor, a tu iglesia. Bendito seas para siempre, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a permanecer firmes. Gracias, Señor, porque tú hasta este día has sido paciente con cada uno de nosotros, Señor. Pero un día, Señor, esa paciencia terminará y nos presentaremos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Si alguno de mis hermanos, algunos de los que estamos aquí, Señor, no hemos atendido a ese llamamiento, Señor. Hoy tú nos invitas, hoy tú nos pides, Señor, que seas el que obre, bendito Dios. Ayúdanos a permanecer fieles. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, ten misericordia de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos, cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese algún problema, alguna dificultad, Señor, lo ponemos en tus manos. Si hubiese alguna enfermedad, algún problema, alguna situación, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que obre, seas tú el que haga, seas tú, Señor, el que pueda, Señor Todopoderoso, hacer todo para honra y gloria de tu nombre. Ponemos en tus manos cada necesidad que pueda haber, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, Señor, a estar firmes, para que cuando venga la persecución, la dificultad, Señor, la situación, Señor, que sea de presión en nuestra vida, podamos permanecer firmes en el problema, permanecer firmes en la enfermedad, estar firmes para honra y gloria de tu nombre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos.
porque tú has sido bueno, has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Señor, y ayúdanos para que cuando tú vengas podamos ser hallados fieles, Señor, y presentarnos delante de tu presencia con gozo. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque nos has permitido estar en tu casa, Señor, dándote la gloria y honra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Si hubiese alguna necesidad, la ponemos en tus manos. Si hubiese alguna dificultad, la ponemos en tus manos, Señor. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros destinos. Sigue siendo con nosotros, Señor, a lo largo de esta semana, Señor. Llévanos con bien, Señor. Y si hubiese alguna dificultad, en tus manos estamos, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa bendición que tenemos. También te ruego por aquellos hermanos que no han podido venir. Llévales de tu presencia, Señor, a cada uno de ellos, y que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, seguir adelante, permanecer fieles para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor. Tú estás en este lugar. Gracias, Señor, te damos por estos momentos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por el momento de alabanza. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Salvador. Te lo pedimos y te damos gracias. Bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.